Hola, para lagartorojo.es estamos en Belchite, en la comarca de Belchite, al sur de Zaragoza, una comarca caracterizada por una estepa muy interesante. Pero lo que vamos a ver aquí son las ruinas del pueblo viejo de Belchite. Ahí vemos la puerta que daba entrada a la villa, antiguamente se llama el Arco de la Villa, y vamos a ver cómo quedó el pueblo completamente arrasado en una batalla que duró 2 semanas entre agosto y septiembre de 1937. Una batalla que fue estratégicamente pues un gravísimo error republicano y que les costó casi ya, perder toda la ofensiva de Aragón, y posteriormente ya sería el principio del fin. Vamos a ver cómo quedó el pueblo de Belchite. Bien, el Arco de la Villa, que es, como vemos, antiguo, pues fue restaurado hace unos pocos años, intentando dejarlo como quedó después de la guerra, y entramos aquí y aquí vemos cómo quedó la calle principal, la calle mayor del pueblo, que ahora recorreremos, y vemos aquí en qué estado ruinoso quedó. Ha estado muchos años abandonado, pero por fin han decidido acondicionarlo, toda la calle que ha sido limpiada de escombros, y se puede hacer un recorrido. De hecho, se hacen recorridos guiados con guías de aquí de Belchite. El Arco de la Villa, por el que hemos entrado, es un arco capilla, restaurado, como ya hemos dicho, y el cañón que vemos aquí es una réplica de un cañón utilizado por el ejército republicano durante la ofensiva que arrasó el pueblo. Vemos las diferentes construcciones, la mayoría en esta calle mayor pues era la calle que conservaba las casas principales, y algunas de ellas han quedado en mejor estado que otras, aquellas que eran de ladrillo, que eran más importantes, con las típicas galerías de arquillos arriba, típicas de Aragón, mientras que las que eran de adobe han terminado derrumbándose. Vemos que aquí en el pueblo de Belchite hoy hay un grupo, habrá más seguramente a lo largo del día. Ahora se organizan las visitas guiadas y podemos ver entre las ruinas otras que se encuentran un poco más allá, como aquel campanario, por ejemplo. En aquel verano de 1937, las tropas republicanas, el ejército republicano quiere una gran victoria, se da cuenta de que está a 50 kilómetros de Zaragoza. Hasta entonces prácticamente ha venido de derrota en derrota, la superioridad militar franquista era evidente, y deciden hacer una ofensiva bastante bien planteada. 7 ataques coordinados, 7 frentes hacia Zaragoza, que está a unos 50 kilómetros, de modo que, aparte de la sorpresa, pues los franquistas tengan dificultades para reaccionar, para hacer una defensa a esos 7 frentes combinados. Pero ¿qué ocurre? En la parte norte se acercan incluso a 6 kilómetros de Zaragoza, llegando a amenazar la capital aragonesa, pero aquí en la parte sur se encuentra con una resistencia feroz, tenaz, del alcalde de Belchite, que al mismo tiempo es el comandante militar de la zona, el comandante franquista, y decide resistir heroicamente. Mientras que, en lugar de dejar atrás una bolsa franquista, los republicanos lo que deciden es atacar y pasar por encima de Belchite. Aquí se estancan durante 2 semanas de batalla entre agosto y septiembre, 24 de agosto y 6 de septiembre de 1937, y eso hace que definitivamente el avance republicano sobre Zaragoza se estanque y sea inviable, porque cuando definitivamente consiguen conquistar el pueblo, después de haberlo dejado completamente arrasado entre unos y otros, se combatió aquí en cada casa, por cada metro, por cada palmo de terreno, con muchos miles de muertos. El problema es que cuando se consigue, la ofensiva sobre Zaragoza ya no es posible. Se había estancado completamente y no fue posible tomar la capital aragonesa. Podemos ver esta casa en estado ruinoso, como ha quedado por detrás, completamente derrumbada, pero nos ha quedado bastante bien la fachada. Es la que llamaban la casa del médico, que es realmente una casa noble, una casa, de bastante empaque, de estilo típicamente aragonés, de estilo renacentista, una casa muy antigua. Arriba se pueden ver los típicos arquillos, e incluso se pueden ver todavía parte del alero de madera, de esos modillones de madera, se han conservado, y se permite adivinar lo que fue un precioso alero de estilo aragonés, un poco a contraluz por el sol. Y aquí vemos lo que ha quedado de lo que fue la capilla de San Antón, un santo bastante venerado aquí en la población de Belchite, y en fin, pues esto es lo que ha quedado. El campo de Belchite es una zona productora sobre todo del rico aceite del Bajo Aragón,
pero también de vino, y bueno, pues ahí vemos que había un trujal. Después de los terribles bombardeos del año 37, los cientos de cadáveres se amontonaban por las calles y hubo que tomar una determinación, convertirlo en una fosa común. Así que prácticamente después de la guerra hicieron esta especie de construcción, esta especie de portal, se nota claramente que es posterior, que a modo de, bueno, pues para indicar lo que es un pequeño cementerio de caídos de aquella época. Puesto que el pueblo estaba defendido por los franquistas, lógicamente, después de la guerra y de su victoria, pues pusieron ahí una losa que decía: por los caídos, por Dios y por la patria. Hoy ya no existe ese texto, existe un poema. Bueno, pues no quiero hacer mención ni a un bando ni a otro. Bueno, aquí vemos una casa más moderna, que ya estaba hecha de hormigón y por eso ha resistido más la estructura en pie. Era una casa ya del siglo XX, se llama hoy como la Casa de la Domi, su dueña se llamaba Dominica, y vemos que ahí hay un fragmento de una tubería, era la única que tenía agua corriente en el pueblo. Sin embargo, justo al lado había una fuente a donde venían todas las mozas a llenar los cántaros, porque el resto no tenían agua corriente. Y bueno, los mozos intentaban apostarse aquí un poco para ver a las mozas, era el único modo de establecer conversación. Ahí atrás estaba el ayuntamiento, no queda nada de él, fue completamente arrasado. Bueno, pues esta zona fue fortificada durante la batalla y por supuesto pues sufrió muchos bombardeos. Esto era la Plaza Nueva, era la plaza principal de la localidad. Y aquí, bueno, pues había muchísima vida, muchísimo movimiento. Muy cerca de la anterior vemos otra plaza, donde hoy queda esta cruz de hierro forjado, que fue construida por prisioneros de guerra después de la contienda. Prisioneros de guerra republicanos, para los que se habilitó una oficina de regiones devastadas y que fueron los que también construyeron el pueblo nuevo, que está construido justo al lado de este y que pues no tiene interés. Al lado, en esta misma plaza, vemos, bueno, que se haya hecho aquí la cruz no es casualidad, aquí hubo muchas incineraciones, puesto que hubo más de 3.000 muertos de aquí de Belchite, o aquí en la batalla de Belchite, mejor dicho, y claro, no cabían todos en el trujal que hemos mostrado antes, así que, bueno, pues aquí hubo incineraciones. Y ahí vemos la Torre del Reloj, que es una torre mudéjar del siglo XIV, que en el año 36, bueno, a su lado estaba la iglesia de San Juan, que en el año 36 ya no se usaba como iglesia. Por lo tanto, la torre se cambió la campana por un reloj, ahí se ve a la izquierda la esfera, el agujero de la esfera del reloj, y la iglesia se usaba como teatro. Ahí vemos de nuevo la Torre del Reloj, hay una estructura de madera interna para reforzarla e impedir que se derrumbe. Está protegida no solamente como bien de interés cultural, sino también forma parte de la lista de la UNESCO del Patrimonio Mundial del Mudéjar de Aragón. Y vemos la calle principal con el grupo que va caminando y al fondo vemos ya la silueta de la iglesia más grande que se ha conservado bastante entera, que es la torre y la iglesia de San Martín. Aquí vemos también ahí al fondo unas torres unas antenas de telefonía y unos molinos de vientos en el Alto del Saso, desde el cual el ejército sublevado defendía las posiciones de Belchite. Y más ruinas por allí de callejones secundarios.